Buenas noches nuevamente. Esta es la regrabación de la clase 2 de ciclo 3 nuevo, ¿cierto? Unidades de medida, ¿listo? Entonces recuerden chicos, siempre nosotros, bueno, en la clase acabamos de revisar los archivos complementarios y también dimos tiempo para realizar la actividad, que la actividad recordemos que se anexa en formato PDF y digamos que no les va a aparecer. Por ejemplo, miremos actividad 2. No les va a aparecer tal cual así, digamos, la pregunta, sino que deben darle clic acá para saber cuál es la actividad, descargarla, ¿sí? O sea, como para abrirla y luego ustedes deben abrir un Word donde, digamos, donde carguen las respuestas, ¿cierto? Dependiendo si el archivo, bueno, lo ideal es que sea a mano o si se les facilita a computador, pero pues hay partes que les pide dibujo, ¿no? Entonces, una vez lo hayan terminado, le dan en esta misma parte, para ustedes les va a aparecer como anexar o agregar entrega. Entonces, eso es, digamos, lo que explicamos, ¿no? Entonces, ahora sí iniciamos con las unidades de medida. Por favor, prestamos atención al video. Hola a todos, hoy les vamos a hablar sobre instrumentos de medición. Recordemos que son aparatos que permiten medir una magnitud física y son muy importantes en nuestra vida diaria, como saber el tiempo que me demoro de ir de un lugar a otro, saber cuántos gramos debo comprar de carne u otro alimento o saber la distancia que hay de Bogotá a Cartagena, entre otras. Por ejemplo, observemos, la cinta métrica es un instrumento de medición de la longitud. El termómetro mide la temperatura. El reloj mide el tiempo. Los recipientes de laboratorio miden el volumen y la balanza mide la masa. Observemos con claridad cada uno de ellos. Los instrumentos de medición de longitud mide la distancia que separa dos puntos del espacio. Aquí observamos diferentes instrumentos. Tenemos reglas, tenemos la cinta métrica, tenemos el metro, tenemos el micrómetro, tenemos el metro de carpintería, el calibre, la regla. Tenemos instrumentos de medición de la masa. Es la cantidad de materia que contiene un cuerpo y ocupa un lugar en el espacio. Para ello observamos diferentes instrumentos como la balanza, la báscula, el espectrómetro, la balanza de brazo. Tenemos instrumentos de medición de la temperatura. Es una propiedad de la materia que está relacionada con la sensación de calor o frío que se siente en contacto con ella. Aquí observamos el termómetro, muy utilizado en nuestra vida diaria, o por otra parte tenemos el pirómetro. Instrumentos de medición del tiempo. Recordemos que el tiempo mide procesos periódicos de acontecimientos. Entre ellos tenemos el calendario, el cronómetro o el reloj. Tenemos instrumentos de medición del volumen. Mide el espacio que ocupa un cuerpo en el laboratorio y es muy usual tomar el volumen de líquidos en diferentes recipientes. En un vaso se tiene agua con color y se desea trasvasar un volumen inferior a otro recipiente. Para ello es necesario utilizar la pipeta que succiona el volumen necesario. La probeta, recipiente alargado cerrado por la parte inferior con franja que dividen los centímetros cúbicos y milímetros cúbicos. Las pipetas graduadas y aforadas, las primeras presentan franjas que dividen los centímetros cúbicos y los milímetros cúbicos. El matraz presenta una forma esférica en la parte inferior, seguido de un cuello o salida. Son aforadas y son especial para la preparación de soluciones químicas. De lo anterior, por favor, contesta las siguientes preguntas. La cinta métrica es un instrumento que mide A, el tiempo, B, la masa,
C, longitud. Piénsalo muy bien y responde. Bueno, la respuesta correcta es longitud, como ya lo hemos mencionado anteriormente. La cinta métrica es un instrumento que mide una unidad fundamental, en este caso la longitud. Ahora esta otra pregunta. El termómetro es un instrumento de medida que nos permite medir la magnitud, A, temperatura, B, masa, C, longitud. Piénsalo muy bien y responde. La respuesta correcta es temperatura. Ya lo hemos hablado anteriormente. El termómetro mide como tal la temperatura. Ahora esta otra pregunta. ¿Cuál de las tres imágenes corresponde a instrumentos de volumetría? ¿A, B o C? Piénsalo muy bien y responde. Está muy fácil, ¿cierto? La respuesta correcta es C. Vamos a identificar que, como se ha hablado anteriormente, los instrumentos de volumetría son este tipo de recipientes que almacenan líquidos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias. Nos vemos en la próxima lección. Listo. Continuamos. Bien. Tenemos que el objetivo de la clase de hoy es relacionar las unidades de medida con sus magnitudes mediante el uso de instrumentos de medición. ¿Cuáles son las magnitudes? Longitud, tiempo, temperatura y volumen. Volumen y masa. Entonces, para esas magnitudes hay unos instrumentos de medición, tales como metro, balanza, termómetro, reloj y probeta. Entonces, esos instrumentos tienen digamos, deben tener unas características, ¿cierto? Como precisión, exactitud, sensibilidad, linealidad y histeresis. Entonces, ¿en qué consiste la precisión? Entonces, la precisión consiste en la exactitud o que sea concreta esa medida, ¿cierto? También la exactitud, valga la redundancia, es la cercanía o la precisión, o sea, se relaciona una con la otra, de la medida que nos está dando el documento, el instrumento. La sensibilidad se refiere a detectar los cambios, ¿cierto? Y responder a esa medición. La lineabilidad se refiere a producir o dar unas medidas en unos rangos específicos. Y la histeresis se refiere al historial o digamos el uso que se le ha dado al instrumento y que también se ha manejado, ¿no? Para pues no, de alguna manera no descuadrarlo. Entonces, las unidades de medida son una cantidad estandarizada de determinada magnitud física. Permiten realizar mediciones que generalmente se expresan en el Sistema Internacional de Unidades por sus siglas SI, el cual establece las siguientes magnitudes. Entonces, las mismas magnitudes que nos mostraron ahorita, para longitud metros, para temperatura Kelvin y así. Listo. La longitud es la distancia que existe entre dos puntos. La temperatura se refiere a los grados o al nivel de calor. El volumen se refiere al espacio que ocupa un cuerpo y la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. El tiempo será la duración de los acontecimientos. Entonces, son instrumentos físicos. Son instrumentos físicos que permiten establecer la cantidad o el valor que posee la magnitud a evaluar. Y esto se debe determinar de acuerdo con las unidades de medida establecidas por la comunidad científica. Entonces, la cinta métrica es el instrumento de medida de la longitud.
La cinta métrica tiene líneas verticales que indican mediante números consecutivos la cantidad de milímetros o metros existentes. La balanza es la imagen que estamos viendo acá arriba. Es el instrumento de medida de la masa. La balanza tiene un plato en el que se colocará el objeto y una superficie que mostrará el valor de medición. El termómetro es el instrumento de medida de la temperatura. El termómetro suele tener un líquido en su interior, el cual se dilata o se contrae dependiendo del cambio térmico y a sus lados presenta unas líneas o subunidades que indican la temperatura. Listo. Entonces, el reloj es el instrumento de medida del tiempo. El reloj tiene manecillas que indican las horas, los minutos y los segundos de acuerdo al número en el que se encuentre. La probeta es el instrumento de medida de volumen. La probeta es de vidrio o plástico. Su forma es cilíndrica y tiene líneas horizontales que marcan sus subunidades y números correspondientes al volumen de líquido. Y por último nos muestran un ejemplo. Si María desea saber con cuál instrumento se puede medir la longitud de la pared, para saber cuál es la longitud de la pared, María debería identificar la longitud de la distancia entre los dos puntos, ¿cierto? Y que también ese instrumento que le permitirá medir será la cinta métrica. Listo, chicos y chicas, recuerden, esto es la regrabación. Recuerden, por favor, gestionar la actividad y revisar material de apoyo. Muchas gracias.